El resort Azure Dreams en las Maldivas quedó en silencio el 15 de julio de 2022. Victoria Anderson, de 18 años, desapareció de uno de los resorts de lujo más seguros del mundo, dejando solo un diario oculto y un rastro de evidencia que expondría décadas de comportamiento depredador calculado. Victoria fue vista por última vez en el restaurante frente a la playa del resort a las 7:43 de la tarde. Pidió prestado el teléfono de la camarera Amara Rashid, hizo una breve llamada y desapareció. Su nuevo esposo, el magnate hotelero James Crawford de 70 años, esperó 36 horas antes de reportarla como desaparecida. Cuando fue interrogado, afirmó que ella había ido a nadar a medianoche. Los registros de seguridad del resort mostrarían más tarde que Crawford realizó 3 llamadas a su equipo legal antes de permitir una búsqueda en la playa. El descubrimiento ocurrió en la Villa 247. Bajo la cama yacía el diario de Victoria, su última entrada directa y condenatoria: si algo me sucede, no fue un accidente. JC descubrió las fotos. Sabe que iba a exponer todo. Sophie tiene la evidencia. La policía local encontró signos de lucha ocultos bajo muebles costosos, rastros de sangre, joyas rotas, un teléfono destrozado. La detective Jessica Blackwood llegó 3 días después. Su investigación descubrió un patrón que abarcaba años. Jennifer Ayes, 19, desapareció en 2016 después de conocer a Crawford en uno de sus hoteles. María Santos, 20, encontrada muerta en 2018 después de amenazar con exponerlo. Ashley Porter, 18, cuyo suicidio en 2020 ocurrió días después de que contactara a un periodista sobre las islas privadas de Crawford. El imperio de Crawford se extendía más allá de su cadena hotelera. Islas privadas equipadas con sistemas de vigilancia, cuentas en el extranjero moviendo millones, una red de empleados pagados para mantener el silencio, mujeres jóvenes contratadas, aisladas y eliminadas cuando se convertían en amenazas. Victoria Anderson había tropezado con esta red, pensando que se estaba casando con la riqueza y la seguridad. En cambio, había llamado la atención de un depredador que había perfeccionado su método durante décadas. La evidencia estaba en los detalles. Los registros telefónicos de Crawford mostraron una llamada la noche que Victoria desapareció. Está manejado. Comenzar la limpieza. Su equipo de seguridad comenzó a destruir registros dentro de las horas posteriores a su desaparición, pero pasaron por alto las cámaras en la entrada de servicio del resort. No sabían sobre Sophie, la hermana gemela de Victoria, quien había recibido archivos encriptados el día anterior. No pudieron borrar el ADN bajo las uñas rotas de Victoria, encontrado cuando la policía registró los desagües de la villa. Este no era solo otro caso de persona desaparecida. Era el hilo que, al tirar de él, desenredaría una operación de décadas de explotación, tráfico y asesinato oculta detrás de conexiones comerciales y políticas legítimas. La desaparición de Victoria Anderson no fue el final de una luna de miel. Fue el comienzo de una investigación que expondría cómo la riqueza y el poder habían protegido a un depredador que se había estado escondiendo a plena vista. La búsqueda de justicia estaba a punto de comenzar. Victoria Anderson creció en una modesta casa de 2 pisos en las afueras de Franklin, Tennessee, donde buzones oxidados marcaban las entradas y todos sabían que familias luchaban para llegar a fin de mes. Nacida 4 minutos después de su gemela Sophie, Victoria mostró signos tempranos de la determinación que más tarde atraería el ojo de un depredador. Las gemelas Anderson eran inseparables, aunque marcadamente diferentes. Mientras Sophie prefería los libros y la soledad, Victoria gravitaba hacia el centro de atención. A los 14 años, participó en su primer concurso de belleza local, vistiendo un vestido de segunda mano alterado por su madre, Sarah. Ganó, no solo por su belleza natural sino por su talento, una inquietante pieza de violín que había practicado durante meses con un instrumento prestado. El dinero del premio fue directamente a la creciente pila de facturas médicas de su madre. El diagnóstico de Sarah Anderson llegó cuando las gemelas tenían 15 años. Cáncer de mama en etapa 3. Los costos del tratamiento devastaron las ya frágiles finanzas de la familia. Su padre, incapaz de lidiar con las deudas crecientes y la enfermedad de su esposa, salió un domingo por la mañana a comprar cigarrillos. Nunca lo volvieron a ver. Victoria se lanzó a cada oportunidad para ganar dinero. Mantuvo un promedio de 4.0 mientras trabajaba después de la escuela, competía en concursos de belleza por premios en efectivo y ayudaba a Sophie a dar tutoría a estudiantes más jóvenes. Su carta de aceptación a Vanderbilt vino con una beca parcial, no suficiente para cubrir los costos completos,
pero un sueño que valía la pena perseguir. Ese sueño la llevaría al Bluebird Diner, donde el salario mínimo y las propinas eventualmente podrían sumar para la matrícula. El turno en el restaurante que lo cambió todo comenzó como cualquier otro. 3 de junio de 2022. Victoria estaba cubriendo horas extra, su delantal blanco ya manchado con café cuando el jet privado de James Crawford aterrizó en el aeropuerto internacional de Nashville. No se suponía que estuviera allí, su ruta usual evitaba Tennessee completamente. Investigaciones posteriores revelarían que había desviado su vuelo después de ver la foto de Victoria en un artículo local sobre concursos de belleza. Crawford se sentó en su sección durante 3 horas, ordenando solo café. Observó sus interacciones, notó su manera gentil con los clientes ancianos, observó cómo contaba las propinas entre mesas. Vio lo que siempre buscaba: belleza, sí, pero también desesperación, necesidad. Al día siguiente, regresó, y al siguiente, cada vez dejando propinas de $100 con tarjetas de presentación debajo. Victoria inicialmente resistió su atención. Le contó a Sophie sobre el tipo rico espeluznante que no dejaba de preguntar sobre su vida. Pero cuando Crawford mencionó que su cadena de hoteles necesitaba gerentes, que podía ofrecer a Sarah Anderson un puesto con cobertura médica completa, el anzuelo estaba puesto. La presión aumentó lentamente. Primero, menciones casuales de que el trabajo potencial de Sarah se volvería permanente. Luego, indirectas sobre la matrícula universitaria de Victoria. Aparecieron pequeños regalos, un teléfono nuevo cuando el suyo se rompió, víveres entregados cuando la cuenta de la familia estaba baja. Cada amabilidad llevaba hilos invisibles. El golpe maestro de Crawford llegó a finales de junio. A Sarah Anderson se le ofreció un puesto como gerente de relaciones con huéspedes en el hotel de Crawford en Nashville, salario triple de su ingreso anterior, con seguro de salud integral. El mismo día, Victoria encontró un sobre conteniendo el pago completo de su matrícula para Vanderbilt. La nota simplemente decía: sin compromiso, solo una cena para agradecer. Sophie lo vio primero. Todo tiene un precio con él, advirtió a Victoria. Nadie regala tanto por nada. Pero su madre estaba recibiendo mejor tratamiento del que jamás habían imaginado posible. Las deudas de la familia estaban desapareciendo. Victoria se sentía atrapada por la gratitud. El control se apretó gradualmente. Crawford necesitaba proteger su inversión en su familia. Los turnos de Victoria en el restaurante conflictuaban con sus citas para cenar. Debería renunciar. Sus amigos no entendían su relación, mejor mantener las cosas en privado. Sophie hacía demasiadas preguntas, tal vez el dinero de la matrícula podría ser reconsiderado. Para agosto, el mundo de Victoria se había reducido a la órbita de Crawford. Su teléfono, su regalo, tenía software de rastreo instalado por su seguridad. Su inscripción universitaria fue aplazada porque Crawford tenía mejores oportunidades en mente. La seguridad laboral de Sarah dependía del cumplimiento de Victoria con las crecientes demandas de Crawford. Sophie intentó intervenir una última vez. Había descubierto historias similares, mujeres jóvenes a las que Crawford había ayudado, luego se casó, luego desaparecieron. Pero Victoria solo podía ver la salud mejorando de su madre, el ingreso estable, las promesas de seguridad. Estoy eligiendo esto, le dijo a Sophie. Puedo manejarlo. 3 meses después, Victoria Anderson se casó con James Crawford en una ceremonia lujosa. Las cámaras de seguridad la captaron llorando en el baño de la iglesia antes. Todos asumieron que eran lágrimas de alegría. James Crawford construyó su imperio sobre sueños rotos y secretos enterrados. Crawford Hotels International, con sus relucientes torres en 40 países, se erguía como un monumento a la riqueza y el éxito. El público veía a un multimillonario hecho a sí mismo que surgió de humildes comienzos en Boston. Detrás de los vestíbulos de mármol y los comunicados de prensa yacía una verdad más oscura. Durante el día, Crawford se movía por círculos de élite con facilidad practicada. Su gala benéfica anual para la educación infantil atraía a políticos y celebridades. Se sentaba en juntas prestigiosas, donaba millones a la investigación del cáncer y mantenía casas en Nueva York, París y Dubái. Los perfiles de revistas lo pintaban como un empresario despiadado pero brillante, sus 5 matrimonios con mujeres más jóvenes descartados como mera excentricidad. La Fundación Crawford financiaba becas para niñas desfavorecidas, recibía premios humanitarios, daba discursos de graduación y organizaba recaudaciones de fondos para candidatos políticos. Su reputación parecía intocable. Cuando le preguntaban sobre su preferencia por esposas jóvenes, Crawford tenía una respuesta ensayada: la edad es solo un número. El amor no conoce fronteras. Los medios se lo tragaban. Pero había otro imperio Crawford,
oculto bajo operaciones comerciales legítimas. Comenzó con Jennifer Hayes en 2016. Era una recepcionista de 19 años en su hotel de Chicago. Crawford le ofreció un ascenso, luego entrenamiento privado en su resort isleño. Desapareció durante el viaje. La policía no encontró evidencia de juego sucio. Su familia recibió un generoso acuerdo y un acuerdo de confidencialidad. María Santos fue la siguiente. 20 años, trabajando como ama de llaves en su propiedad de Miami. Crawford se casó con ella en una ceremonia privada. 6 meses después, su cuerpo apareció en una playa privada. La muerte fue declarada ahogamiento accidental. El investigador que cuestionó esta conclusión perdió su trabajo después de acusaciones de mala conducta. Su reemplazo cerró el caso en días. Ashley Porter sabía demasiado. A los 18, trabajaba en servicio al cliente en el hotel de Crawford en Las Vegas. Descubrió irregularidades financieras, cuentas en el extranjero moviendo millones a través de empresas fantasma. Amenazó con exponer. Una semana después, las cámaras de seguridad la captaron saltando desde el balcón de su apartamento. La nota de suicidio, perfectamente mecanografiada, mencionaba depresión. Su laptop desapareció. El patrón emergió lentamente. Mujeres jóvenes de familias con dificultades. Trabajos en propiedades Crawford. Ascensos repentinos. Viajes privados a lugares aislados. Luego silencio. Algunas desaparecían completamente. Otras tenían accidentes. Algunas firmaron acuerdos de confidencialidad de por vida, reubicadas en países distantes con generosos pagos mensuales. La red de Crawford corría profunda. El jefe de seguridad Marcus Chen coordinaba operaciones de vigilancia y limpieza. El asesor financiero Robert Walsh manejaba pagos y compras de evidencia. Los gerentes de hotel identificaban objetivos potenciales. Los médicos proporcionaban informes médicos falsos. Los jefes de policía enterraban investigaciones. Los políticos bloqueaban indagaciones. Las islas privadas servían múltiples propósitos. Oficialmente, eran resorts exclusivos para clientes adinerados. En realidad, albergaban las operaciones más oscuras de Crawford. Habitaciones subterráneas con equipos de vigilancia. Instalaciones médicas para emergencias. Botes listos para mover personas o evidencia. Personal pagado triple del salario normal por lealtad absoluta. Crawford coleccionaba influencia como otros coleccionaban arte. Cada empleado, cada aliado, cada socio silencioso tenía secretos que él guardaba. Fotos, videos, registros financieros, seguro contra la traición. Aquellos que cooperaban recibían bonos. Aquellos que se resistían desaparecían. Sus anteriores esposas seguían un patrón. Diana Crawford, 1998 a 2000, murió en un accidente automovilístico después de solicitar el divorcio. Elizabeth Crawford, 2001 a 2004, sufrió una sobredosis en una habitación de hotel cuando amenazó con hablar. Sarah Crawford, 2005 a 2007, simplemente desapareció durante un crucero por el Caribe. Rachel Crawford, 2008 a 2010, vive en Suiza, recibiendo pagos mensuales por su silencio. Michelle Crawford, 2011 a 2015, sobrevivió a una invasión de hogar que la dejó sin voluntad de testificar sobre nada. La operación se movía con eficiencia aterradora. Identificación de objetivos, investigación de antecedentes, presión financiera sobre familias, ofertas de trabajo, aislamiento de redes de apoyo, documentación de situaciones comprometedoras, matrimonio si era necesario, eliminación si se requería. Crawford mantenía múltiples identidades, pasaportes bajo diferentes nombres, cuentas bancarias en paraísos fiscales, propiedades poseídas a través de capas de corporaciones. Cada hotel contenía pisos seguros accesibles solo con llaves especiales. El personal aprendió rápidamente, no ver nada, no oír nada, no decir nada. Su fuerza de seguridad privada rivalizaba con pequeños ejércitos, personal exmilitar, exoperadores de inteligencia, todos investigados, bien pagados y comprometidos. Monitoreaban comunicaciones, seguían a miembros de la familia, borraban evidencia. Ningún detalle era demasiado pequeño para controlar. La corrupción se extendía a los niveles más altos. Jueces que bloqueaban investigaciones, fiscales que perdían evidencia, periodistas que mataban historias, políticos que cambiaban leyes. Crawford no solo compraba silencio, compraba sistemas. Para 2022, cuando Victoria Anderson llamó su atención, la operación de Crawford era casi perfecta. Casi. No contó con la determinación de Sophia Anderson. No esperaba la persistencia de la detective Blackwell. No se dio cuenta de que su propia arrogancia finalmente rompería el patrón. Victoria representaba algo nuevo,
un testigo que dejó evidencia, una víctima que planeó con anticipación, un hilo suelto que desenredaría décadas de control cuidadosamente construido. Crawford había construido un imperio sobre el silencio de otras personas. Caería porque subestimó la voluntad de una chica de pueblo pequeño de exponer la verdad. El control de Crawford sobre Victoria Anderson comenzó metódicamente. Cada regalo, cada favor, cada gesto aparentemente amable apretaba el lazo. Primero vino el teléfono, último modelo, preinstalado con aplicaciones de seguridad. Victoria no sabía que estas rastreaban su ubicación, grababan llamadas y monitoreaban mensajes. El programa de tratamiento del cáncer de su madre dependía de mantener ese teléfono activo y con ella en todo momento. La dependencia financiera formó la base. El equipo de Crawford analizó las debilidades de la familia Anderson, facturas médicas, pagos de hipoteca, atrasos de servicios públicos. Una por una, estas deudas desaparecieron. Cada vez, Crawford le recordaba a Victoria su generosidad. Comenzó a requerir su presencia en cenas de negocios para ganar estas bondades. La supervivencia financiera de la familia se volvió cada vez más atada al cumplimiento de Victoria. La vigilancia se intensificó semanalmente. Equipos de seguridad monitoreaban sus movimientos. El personal de Crawford fotografiaba sus interacciones con amigos. Los informes detallaban cada una de sus actividades. Cuando intentó reunirse secretamente con Sophie en una cafetería, Crawford llamó inmediatamente: la posición de tu madre requiere ciertas medidas de seguridad. Por su seguridad, por supuesto. La intimidación física comenzó sutilmente. Un agarre demasiado fuerte en su brazo. Pararse demasiado cerca durante las conversaciones. Guardias de seguridad posicionados para bloquear salidas. Si Victoria mostraba resistencia, Crawford le recordaría el trabajo de su madre, el abandono de su padre, su responsabilidad con la estabilidad familiar. La guerra psicológica demostró ser la especialidad de Crawford. Elogiaba la madurez de Victoria, luego se burlaba de su juventud. Elogiaba su inteligencia, luego cuestionaba su juicio. Daba regalos extravagantes, luego amenazaba con reclamar todo. La constante contradicción la dejaba dudando de sus propias percepciones. El aislamiento ocurrió sistemáticamente. Los amigos recibieron advertencias anónimas sobre asociarse con ella. La admisión a la universidad fue aplazada porque Crawford necesitaba su enfoque. Las cenas familiares se volvieron raras porque los negocios requerían su presencia. Incluso el acceso de Sophie fue restringido a través de conflictos de programación y vigilancia. La isla privada marcó el punto de inflexión. Un mes antes de su boda, Crawford voló a Victoria a su propiedad remota. El complejo parecía un paraíso. Por dentro, era una prisión. Aquí, la verdadera naturaleza de Crawford emergió. Otras chicas estaban allí, jóvenes, asustadas, controladas a través de métodos similares. Victoria presenció fiestas donde hombres adinerados trataban a las mujeres como propiedad. Los registros médicos de este periodo muestran un patrón: moretones inexplicables, muñecas torcidas, sedantes recetados. El doctor Marcus Chen, médico privado de Crawford, documentó todo mientras mantenía el silencio. Los análisis de sangre revelaron uso forzado de drogas, sedantes para asegurar el cumplimiento, estimulantes para mantener la apariencia en eventos públicos. Victoria intentó escapar 2 veces. La primera vez, trató de alcanzar un bote por la noche. La seguridad la atrapó antes de que llegara al agua. El segundo intento involucró un teléfono escondido y una recogida planeada por Sophie. La vigilancia de Crawford detectó la comunicación. Las consecuencias fueron severas: 3 días en aislamiento mientras Crawford le recordaba sus obligaciones. Los testimonios del personal revelan el deterioro de Victoria. Dejó de hablar a menos que le hablaran, reportó una mucama. Sus manos temblaban constantemente, notó un conductor. A veces solo se quedaba mirando a la nada, recordó un guardia de seguridad. La otrora vibrante reina de belleza se convirtió en una sombra. Crawford grababa todo. Cámaras ocultas en espacios privados capturaban abuso y humillación. Estas grabaciones servían doble propósito: chantaje contra víctimas y entretenimiento para clientes adinerados. Victoria descubrió una de estas cámaras en un colgante que Crawford la forzó a usar. Este descubrimiento se convertiría más tarde en evidencia crucial. La boda procedió a pesar de la angustia obvia de Victoria. Los invitados notaron moretones pobremente ocultados por maquillaje. Durante la recepción, Victoria intentó pasar una nota a su hermana. La seguridad de Crawford la interceptó. Esa noche, Crawford le recordó a Victoria que los accidentes le suceden a las esposas desagradecidas. En su primer mes de matrimonio, las visitas al hospital fueron disfrazadas como tratamientos de spa. Dedos rotos, costillas fracturadas, conmoción cerebral.
Cada lesión tenía una explicación preparada. Cada doctor recibió generosa compensación por discreción. Victoria aprendió a sonreír a través del dolor, a explicar las lesiones, a aceptar el abuso como rutina. Crawford estableció control total a través de una combinación de amenazas, vigilancia y manipulación psicológica. Aisló a Victoria del apoyo, creó dependencias financieras y mantuvo presión constante. Su red de facilitadores aseguró que ninguna evidencia se filtrara, ningún testigo hablara y ninguna autoridad interviniera. Pero Crawford cometió un error de cálculo. Subestimó el vínculo entre hermanas gemelas. Mientras Victoria soportaba el abuso, Sophie reunía evidencia. Cada moretón fotografiado, cada amenaza grabada, cada declaración de testigo documentada. Sin que Crawford lo supiera, su víctima perfecta estaba construyendo un caso que eventualmente lo destruiría. La manipulación que había funcionado con víctimas anteriores se convirtió en evidencia de abuso sistemático. El sufrimiento de Victoria finalmente expondría décadas de crímenes, pero el precio que pagó fue catastrófico. Al tratar de proteger a su familia, entró en una pesadilla que terminaría en una playa en las Maldivas, donde el control de Crawford finalmente encontró su igual en una víctima que encontró el coraje para contraatacar. El anuncio de compromiso apareció en The Nashville Herald el 15 de octubre de 2022. El magnate hotelero James Crawford, 70, se casará con la reina de belleza local Victoria Anderson, 18. La foto mostraba la sonrisa perfecta de Victoria. Solo Sophie notó las manos de su hermana apretadas detrás de su espalda, nudillos blancos por la tensión. Crawford orquestó la perfecta narrativa de cuento de hadas. Las firmas de relaciones públicas presentaron su diferencia de edad como un triunfo romántico sobre los prejuicios sociales. Las revistas presentaron la historia de Victoria de la pobreza a la riqueza, omitiendo cuidadosamente las facturas médicas de su madre, las ofertas de trabajo condicionadas, el aislamiento sistemático. Crawford interpretó al multimillonario embelesado, Victoria a la joven novia agradecida. El acuerdo prenupcial llegó a medianoche. Victoria, sola con los abogados de Crawford, enfrentó 50 páginas de control cuidadosamente redactado. Custodia completa de futuros hijos para Crawford. Sin contacto con influencias negativas especificadas, una lista que incluía a Sophie. Dependencia financiera completa. Silencio sobre todos los asuntos privados. La elección era simple: firmar o ver a su madre perderlo todo. Entre bastidores, Sophie luchó desesperadamente. Contactó refugios de violencia doméstica, pero la influencia de Crawford bloqueó cada vía. Reunió evidencia, fotografías de moretones, grabaciones de amenazas, declaraciones de testigos del personal del hotel. Cada pieza desapareció de su apartamento. Los informes policiales fueron extraviados. Los periodistas que mostraron interés repentinamente abandonaron la historia. Victoria dejó una última pieza de evidencia con Sophie, una unidad USB escondida en el estuche de su viejo violín. Si algo me sucede, susurró durante su última reunión secreta, esto lo prueba todo. Al día siguiente, el equipo de seguridad de Crawford recogió todas las pertenencias de la infancia de Victoria para almacenamiento. El lugar de la boda, la finca de Crawford en Aspen, se transformó en un país de las maravillas invernal. $5 millones compraron la perfección, flores importadas, decoraciones de cristal, artistas famosos. Los helicópteros de noticias capturaron tomas aéreas del espectáculo. Los equipos de seguridad mantuvieron a los fotógrafos en ángulos aprobados, ocultando a los guardias apostados en cada salida. El vestido de novia de Victoria, una creación personalizada de Vera Wang, cubría los moretones en forma de dedos en sus brazos. El maquillaje ocultaba la marca desvaneciéndose en su mejilla, un recordatorio de su último intento de escape. Su sonrisa nunca vaciló mientras las cámaras destellaban. Había aprendido el precio de la imperfección. Los invitados más tarde recordaron detalles extraños. La dama de honor de la novia ausente, Sophie, había sido desinvitada a último minuto por causar tensión familiar. Las manos de Victoria temblando durante los votos. La forma en que Crawford agarraba su codo cuando caminaba, redirigiendo sus movimientos. Su sonrisa cuando ella tropezó con obedecer en sus votos tradicionales. Durante la recepción, Victoria hizo un último movimiento desesperado. Mientras bailaba con su madre, deslizó una nota en el bolso de Sarah. La seguridad de Crawford la recuperó antes de que Sarah llegara a su auto. Esa noche, Victoria aprendió cuán minuciosamente su nuevo esposo monitoreaba cada uno de sus movimientos. El baile madre-hija resultó particularmente conmovedor. Sarah Anderson, ahora en remisión gracias a la generosidad de Crawford, abrazó a su hija cerca. «¿Eres feliz, cariño?»,
susurró. La respuesta de Victoria fue ahogada por la música, pero los invitados cercanos vieron lágrimas surcar su maquillaje cuidadosamente aplicado. Cerca de medianoche, Sophie hizo un último intento de alcanzar a su hermana. Había escalado el muro trasero de la finca, llevando pruebas de las víctimas anteriores de Crawford. La seguridad la atrapó a metros de la suite nupcial. Crawford no presentó cargos, no necesitaba hacerlo. El mensaje era claro. La resistencia era fútil. El video de la boda, posteriormente revisado por investigadores, capturó momentos reveladores. El agarre posesivo de Crawford durante las fotos. El sobresalto de Victoria cuando él tocó su rostro. El brindis del padrino haciendo referencia a la apreciación por la juventud de Crawford. Lo más revelador fue el metraje desde ángulos no utilizados. Victoria articulando "ayúdenme a un servidor", las amenazas susurradas de Crawford entre poses. Guardias de seguridad bloqueando todas las salidas. Mientras la recepción terminaba, Victoria se paró en la gran escalera para las fotos finales. Su ramo aterrizó a los pies de Sophie, se había colado de vuelta usando uniforme del personal de catering. Fue su último contacto antes de la luna de miel. Dentro de las flores, Sophie encontró una pequeña nota, USB en violín. Muéstrale todo a Blackwood. Los recién casados partieron a medianoche hacia las Maldivas. Crawford, siempre el showman, llevó a su novia a la limusina que esperaba. Los invitados vitorearon el gesto romántico. Ninguno vio sus dedos clavándose en sus costillas, ni escuchó su advertencia susurrada. Recuerda nuestro acuerdo. Los accidentes suceden en las lunas de miel. Victoria Anderson se convirtió en Victoria Crawford con una firma y un beso. Entró en una prisión construida de riqueza y amenazas, sellada por votos y violencia. Su boda fue una clase magistral de manipulación, una fachada de $5 millones ocultando una transacción de poder y control. Pero en su acto final de desafío, había plantado las semillas de la destrucción de Crawford, evidencia que sobreviviría sus últimos días en el paraíso. El resort Azure Dreams dio la bienvenida a los Crawford el 12 de julio de 2022. La Villa 247, aislada en la punta norte del resort, se convirtió tanto en paraíso como en prisión. Las imágenes de seguridad muestran a Victoria tropezando mientras entraban. El personal notó sus pupilas dilatadas, sugiriendo sedación forzada durante el vuelo. El abuso se intensificó inmediatamente. Las cámaras del resort capturaron a Victoria corriendo por la playa a las 3 de la mañana su primera noche, el equipo de seguridad de Crawford interceptándola antes de que llegara al edificio principal. Servicios a huéspedes registró quejas de ruido de villas vecinas. Muebles siendo movidos, indicaban los informes. La mañana siguiente, Victoria apareció en el desayuno vistiendo mangas largas a pesar del calor tropical. Su último contacto exitoso con Sophie vino a través de un teléfono prestado del servicio de limpieza. Encontró algo en mi teléfono. Fotos de documentos de su oficina. Ha estado hablando con alguien sobre limpiar cabos sueltos. Creo que esto es todo, Sophie. Si no, la llamada se desconectó. La empleada de limpieza fue reubicada a otra propiedad esa tarde. El 14 de julio trajo las piezas finales en su lugar. Crawford mantuvo reuniones con visitantes desconocidos en su villa. El personal reportó entregas de suministros inusuales, materiales de limpieza industrial, láminas de plástico de alta resistencia, equipo de buceo. Victoria hizo 4 intentos de usar la computadora del centro de negocios del resort. Cada vez, la seguridad llegaba en minutos para escoltarla de vuelta. El personal del hotel documentó preocupaciones crecientes. El chef principal Marco Rossi reportó que las manos de Victoria temblaban demasiado para sostener su tenedor en la cena. La terapeuta de spa Amy Chen notó moretones severos inconsistentes con actividades normales. El asistente de playa Raj Patel observó el manejo agresivo de Crawford hacia Victoria durante un supuesto paseo romántico al atardecer. El último avistamiento verificado ocurrió a las 7:43 de la tarde del 15 de julio. Las imágenes de seguridad muestran a Victoria entrando al restaurante frente a la playa sola, un raro momento sin la vigilancia de Crawford. Pidió prestado el teléfono de la mesera Amara Rashid, hizo una breve llamada posteriormente rastreada a un teléfono desechable en posesión de Sophie. Sus últimas palabras grabadas: él sabe sobre los archivos, todo, las chicas, las islas, todo. Escondí, la llamada se cortó. Crawford reportó su desaparición 36 horas después. Su línea de tiempo afirmaba que ella había ido a nadar a medianoche. Los registros del resort muestran actividad diferente. 8:15 de la noche, Crawford se reúne con 2 hombres no identificados en la villa. 9:30 de la noche, las cámaras de seguridad en la playa norte fallan. 10:45 de la noche,
actividad inusual de botes cerca del muelle privado de la villa. 11:50 de la noche, fluctuación de energía en Villa 247. 2:30 de la mañana, el equipo de seguridad de Crawford carga bolsas pesadas en bote. 4:15 de la mañana, equipo de limpieza solicitado para la villa. 5 de la mañana, Crawford hace la primera de 3 llamadas a sus abogados. La escena del crimen, cuando finalmente fue procesada, reveló una limpieza cuidadosa. Sin embargo, quedó evidencia de rastros, residuos de sangre en el desagüe de la ducha, uñas rotas incrustadas en muebles, un pedazo rasgado del vestido de Victoria detrás de la cama. Lo más condenatorio, huellas dactilares parciales en un vial de sedantes encontrado en la caja fuerte de la villa. La operación de encubrimiento de Crawford se movió con eficiencia practicar. Las imágenes de seguridad desaparecieron. Los testigos recibieron transferencias o paquetes de indemnización. Las autoridades locales inicialmente lo trataron como un caso de persona desaparecida, hasta que la detective Blackwood llegó y encontró evidencia de un patrón más amplio. El cuerpo nunca fue recuperado. Las corrientes oceánicas y los recursos de Crawford aseguraron eso, pero el último acto de desafío de Victoria resultó fatal para la libertad de Crawford. La unidad USB escondida en su violín de la infancia contenía todo: registros financieros, imágenes de vigilancia de islas privadas, documentación de víctimas anteriores. Había pasado meses reuniendo evidencia, sabiendo que su muerte era inevitable. La coartada cuidadosamente construida de Crawford se derrumbó bajo investigación. Los datos de torres celulares lo ubicaron en la playa durante su supuesta reunión de cena. El personal del resort contradijo su línea de tiempo. Más críticamente, su propio equipo de seguridad eventualmente se volvió contra él, proporcionando relatos detallados de la disposición del cuerpo a cambio de inmunidad. Victoria Anderson Crawford se desvaneció en las cálidas aguas del Océano Índico, pero dejó tras de sí un rastro de evidencia que aseguraría que el imperio de abuso de James Crawford finalmente se desmoronara. Sus últimos días fueron una jugada calculada, reuniendo evidencia incluso mientras sabía que su tiempo se acortaba. En la muerte, logró lo que no pudo en vida: expuso décadas de abuso sistemático y asesinato. La entrada final en su diario oculto, encontrado más tarde en posesión de Sophie, decía simplemente: elegí esto. Sabía lo que sucedería. Hazlo pagar por todas nosotras. La detective Jessica Blackwood sintió el calor opresivo mientras descendía del avión en las Maldivas. Habían pasado 4 días desde la desaparición de Victoria Anderson, y ya podía sentir el caso desvaneciéndose bajo capas de dinero e influencia. La conferencia de prensa de Crawford se reproducía en las pantallas del aeropuerto, una obra maestra de dolor manufacturado. Pero Blackwood había pasado 20 años estudiando depredadores que se escondían detrás de la riqueza y el poder. Reconoció la actuación por lo que era. La Villa 247 contaba su propia historia. A pesar de la limpieza meticulosa, a pesar de la pintura fresca y los muebles reemplazados, la evidencia permanecía para aquellos que sabían dónde buscar. El luminol reveló patrones de salpicaduras de sangre detrás de paredes recién pintadas. El desagüe de la ducha contenía rastros de limpiador industrial, junto con mechones del cabello de Victoria. Una uña rota, perfectamente preservada en una costura de la alfombra del dormitorio, proporcionó evidencia crucial de ADN. Bajo luz UV, un bloc de notas reveló la impresión de las últimas palabras escritas de Victoria: Unidad de Almacenamiento 23, Miami. La investigación se expandió como ondas en agua quieta. Cada descubrimiento llevó a casos más antiguos, otras víctimas. Jennifer Hayes desapareció del hotel de Crawford en Chicago en 2016, dejando rastros similares del mismo sedante encontrado en la habitación de Victoria. El cuerpo de María Santos, encontrado en 2018, mostraba patrones idénticos de abuso. El supuesto suicidio de Ashley Porter en 2020 coincidía con el caso de Victoria en detalles inquietantes. El imperio financiero de Crawford comenzó a agrietarse bajo escrutinio. Cuentas en el extranjero revelaron pagos regulares a una red de facilitadores, jefes de policía que enterraron investigaciones, jueces que bloquearon indagaciones, médicos forenses que alteraron informes. Islas privadas, compradas a través de capas de empresas fantasma, servían como algo más que retiros de lujo. Los equipos de seguridad recibían retenciones permanentes por servicios especiales. Cada hilo tirado revelaba patrones más oscuros debajo. El avance vino de la propia Victoria. La unidad USB escondida en su violín de la infancia
infancia contenía todo lo que había reunido durante sus meses de cautiverio. Imágenes de video de las islas privadas de Crawford mostraban abuso sistemático. Registros financieros detallaban operaciones de tráfico humano. Cadenas de correos electrónicos discutían la eliminación de problemas. Grabaciones de voz capturaban amenazas y coordenadas de sitios de eliminación de cuerpos. Victoria, incluso sabiendo su probable destino, había construido el caso que destruiría a su asesino. La organización de Crawford comenzó a implosionar. Marcus Chen, jefe de seguridad, fue el primero en ceder. Enfrentando cadena perpetua, intercambió información por protección. Su testimonio proporcionó la brutal línea de tiempo de las últimas horas de Victoria. Poco después de su última llamada desesperada a las 7:43 de la tarde, el equipo de eliminación de Crawford llegó a la villa. Para medianoche, Victoria estaba muerta. Para el amanecer, un equipo profesional de buceo había asegurado que su cuerpo nunca sería encontrado. La cooperación internacional reveló el verdadero alcance de las operaciones de Crawford. Interpol conectó sus hoteles con redes de tráfico a través de Europa y Asia. Contadores forenses del FBI descubrieron operaciones de lavado de dinero por valor de miles de millones. Autoridades locales en múltiples países descubrieron casos similares, todos vinculados a las propiedades de Crawford, todos enterrados bajo montañas de dinero e influencia. La evidencia se volvió abrumador. El análisis de ADN coincidió la sangre de Victoria en los desagües de la villa y las células de piel de Crawford en una corbata recuperada. Los registros de seguridad mostraron fallas sistemáticas de cámaras en momentos cruciales. El personal del hotel, finalmente libre para hablar, detalló años de protocolos especiales para huéspedes y operaciones de limpieza. Los raspados guardados de las uñas de Victoria contenían el ADN de Crawford, su acto final de recolección de evidencia probando ser crucial para el caso. 3 meses después de la muerte de Victoria, Blackwood arrestó a James Crawford en su ático de Nueva York. El hombre que había actuado el dolor tan convincentemente en conferencias de prensa no mostró emoción mientras las esposas se cerraban. Su imperio de abuso, construido durante décadas y protegido por la riqueza, colapsó bajo el peso de la evidencia que su víctima final había reunido. En la muerte, Victoria Anderson logró lo que nadie había conseguido en vida. Su evidencia cuidadosamente recolectada expuso no solo su propio asesinato, sino décadas de abuso sistemático y asesinato. Había vuelto los propios métodos de Crawford contra él, documentando todo, sabiendo que no sobreviviría para ver la justicia cumplida. El precio fue su vida, pero su sacrificio finalmente terminó el reino de terror de Crawford. Cuando le preguntaron más tarde por qué este caso tuvo éxito donde otros fallaron, la respuesta de la detective Blackwood fue simple: Victoria Anderson no solo murió, nos dejó un mapa hacia cada rincón oscuro del mundo de Crawford. Sabía que iba a morir, así que se aseguró de no morir en vano. El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Manhattan quedó en silencio el 15 de enero de 2023, cuando James Crawford entró esposado. Se habían ido los trajes a medida y la sonrisa confiada. En su lugar estaba un hombre en naranja carcelario, su imperio desmoronándose, su máscara finalmente arrancada. La fiscal de distrito Sara Martínez abrió con precisión devastadora: este caso no es sobre un asesinato, es sobre décadas de abuso sistemático, tráfico y asesinato, todo oculto detrás de riqueza y respetabilidad. James Crawford no solo mató a Victoria Anderson, mató la esperanza, la inocencia y la confianza, una y otra vez. El caso de la fiscalía se desarrolló durante 6 semanas. El ex jefe de seguridad Marcus Chen detalló la maquinaria del asesinato, cómo Crawford seleccionaba víctimas, las aislaba y eliminaba a aquellas que amenazaban con exponerlo. El personal del hotel testificó sobre protocolos especiales para huéspedes femeninas jóvenes. Expertos financieros mapearon el flujo de dinero para silenciar y sobornos. La evidencia de Victoria resultó la más dañina. Sus grabaciones de video, reproducidas en la corte, mostraban la ira de Crawford cuando era confrontado. El audio capturó sus amenazas, sus admisiones de asesinatos previos, sus instrucciones detalladas para deshacerse de problemas. Cada pieza de evidencia había sido cuidadosamente reunida, catalogada y escondida, creando una cadena inquebrantable de pruebas. Sophia Anderson subió al estrado a mitad del juicio. Su testimonio sobre los últimos meses de Victoria, los moretones, el miedo, el plan desesperado para reunir evidencia, dejó incluso a los oficiales curtidos de la corte en lágrimas. Ella sabía que él la mataría,
testificó Sophie. Se aseguró de que su muerte significara algo. La defensa de Crawford se desmoronó bajo el peso de la evidencia. Sus abogados intentaron pintar a Victoria como inestable, alegando que su muerte fue suicidio. El testimonio del médico forense destrozó esta defensa, detallando metódicamente signos de estrangulamiento que precedieron al ahogamiento. La evidencia de ADN ubicó a Crawford en la escena. Los registros financieros mostraron pagos a equipos de limpieza dentro de las horas posteriores a la muerte de Victoria. El momento más poderoso vino durante las declaraciones de impacto de las víctimas. La madre de Jennifer Hayes describió años de búsqueda de respuestas. El hermano de María Santos habló de justicia retrasada. El padre de Ashley Porter confrontó a Crawford directamente. Pensaste que el dinero podía ocultar tu maldad, pero esas chicas eran más fuertes que tu dinero. Sarah Anderson, la madre de Victoria, guardó el testimonio más devastador para el final. Habló no de dolor sino de culpa, como Crawford había usado su enfermedad para controlar a Victoria, como su tratamiento se había convertido en las cadenas que ataban a su hija a un monstruo. Sobreviví al cáncer, dijo, pero el precio fue la vida de mi hija. El jurado deliberó por solo 4 horas. El veredicto: culpable de todos los cargos. Asesinato en primer grado, tráfico humano, conspiración, obstrucción de la justicia, crímenes financieros. Cada condena representando años de atrocidades cuidadosamente ocultas. La jueza Ellen Martínez dictó la sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 150 años por crímenes adicionales. Sus palabras atravesaron la última pretensión de poder de Crawford. Construyó un imperio sobre vidas rotas, señor Crawford. Ahora pasará el resto de su vida recordando cada vida que destruyó. El arresto de Crawford desencadenó investigaciones internacionales. 3 exesposas se presentaron con historias similares. La policía en 5 países reabrió muertes sospechosas en hoteles Crawford. La red de facilitadores, oficiales corruptos, policías comprometidos, testigos pagados enfrentaron sus propias rendiciones de cuentas. El imperio Crawford se disolvió bajo escrutinio. Hoteles vendidos, activos incautados, una fortuna de $1.000 millones redirigida a fondos de compensación para víctimas. La Fundación Victoria Anderson, establecida por Sophie, ahora trabaja para proteger a mujeres vulnerables de depredadores adinerados. Mientras Crawford era sacado de la corte, Sophie Anderson se puso de pie. En su mano, sostenía el violín de Victoria, el instrumento que había ocultado la evidencia que derribó a un monstruo. Esto es lo que parece la justicia, dijo. Esto es por lo que Victoria murió. El caso cambió las leyes concernientes a la influencia de la riqueza en investigaciones criminales. La ley Victoria ahora requiere supervisión independiente de casos que involucran a sospechosos multimillonarios. Su muerte expuso no solo a un depredador, sino a un sistema entero que protegía la riqueza sobre la justicia. Al final, el plan cuidadosamente elaborado de Victoria Anderson funcionó exactamente como ella había pretendido. Su muerte se convirtió en la llave que desbloqueó décadas de crímenes ocultos. Su evidencia liberó a otras víctimas para hablar. Su sacrificio aseguró que el dinero de James Crawford ya no pudiera comprar silencio o libertad. El impacto del caso de Victoria Anderson se extendió mucho más allá de la sala del tribunal. En marzo de 2023, el Congreso aprobó la ley Victoria con apoyo unánime. La legislación cerró lagunas que habían permitido a individuos adinerados manipular investigaciones criminales. El dinero ya no podía comprar silencio o crear confusión jurisdiccional. La ley estableció paneles de supervisión independientes para casos que involucran a sospechosos de alto patrimonio neto y protegió a denunciantes dentro de establecimientos de lujo. Sophie Anderson transformó su dolor en propósito. Usando parte de los fondos de compensación para víctimas, estableció el Proyecto Victoria, una organización dedicada a identificar y prevenir el abuso facilitado por la riqueza. La fundación proporciona apoyo legal, vivienda segura y defensa para mujeres atrapadas en situaciones similares a la de Victoria. Su línea directa, atendida 24/7, ya ha salvado a cientos de víctimas potenciales. La industria hotelera se sometió a una reforma radical. Los hoteles implementaron sistemas obligatorios de reporte para comportamiento sospechoso. El personal recibió entrenamiento especializado para reconocer señales de abuso y tráfico. Los protocolos de seguridad fueron estandarizados a través de propiedades internacionales, con requisitos de auditoría independiente. Los cambios, aunque costosos, ayudaron a restaurar la confianza en una industria manchada por los crímenes de Crawford. Sarah Anderson encontró sanación a través de canales inesperados. Comenzó a aconsejar a familias de víctimas de abuso,
usando su experiencia para ayudar a otros a reconocer tácticas de manipulación. Su testimonio ante el Congreso ayudó a fortalecer la ley Victoria, asegurando que la atención médica nunca más pudiera ser usada como palanca para el abuso. Victoria salvó mi vida 2 veces, dice a menudo, primero a través del dinero de Crawford, luego a través de exponer su maldad. Las investigaciones internacionales continuaron. La red de Crawford había alcanzado globalmente, y cada nuevo descubrimiento llevó a más arrestos. Fuerzas policiales en 12 países reabrieron casos sin resolver conectados a sus propiedades. Ex empleados se presentaron con información sobre otras víctimas. El alcance completo de su operación de décadas puede que nunca se sepa, pero cada revelación trajo cierre a otra familia en duelo. El trabajo de defensa de Sophie se expandió más allá de la fundación. Se convirtió en una voz poderosa para la reforma legislativa, presionando por una supervisión más fuerte de la riqueza y el poder. Su charla TED, lo que el asesinato de mi hermana nos enseñó sobre el dinero y la justicia, provocó una conversación nacional sobre el privilegio en el sistema legal. Las universidades comenzaron a usar el caso de Victoria para enseñar a estudiantes de derecho sobre el crimen facilitado por la riqueza. El sistema de justicia criminal mismo evolucionó. Se establecieron nuevos protocolos para investigar crímenes que involucran a multimillonarios. Se formaron grupos de trabajo especializados en abuso facilitado por la riqueza en las principales ciudades. Los fiscales recibieron recursos adicionales y protección cuando manejaban casos contra acusados poderosos. La historia de Victoria se convirtió en un modelo para desmantelar sistemas de explotación privilegiada. Quizás lo más significativo, la muerte de Victoria cambió cómo la sociedad ve la riqueza y la vulnerabilidad. Su documentación cuidadosa expuso cómo los depredadores usan el dinero para crear y mantener sistemas de abuso. La cobertura mediática cambió de sensacionalizar romances mayo-diciembre a examinar dinámicas de poder en relaciones con grandes disparidades de riqueza. El programa de prevención del Proyecto Victoria ahora opera en escuelas a nivel nacional. Los estudiantes aprenden a reconocer tácticas de manipulación, entender la manipulación financiera e identificar señales de abuso sistemático. El plan de estudios, inicialmente controversial, se ha convertido en un modelo para enseñar a los jóvenes sobre la intersección de riqueza y explotación. 2 años después de la muerte de Victoria, su impacto continúa creciendo. Cada nueva investigación usando los protocolos de la ley Victoria trae más depredadores ante la justicia. Cada mujer ayudada por el Proyecto Victoria lleva adelante su legado. Los cambios sistémicos por los que murió han alterado fundamentalmente cómo la sociedad maneja el crimen facilitado por la riqueza. En Franklin, Tennessee, un pequeño jardín conmemorativo se encuentra donde Victoria una vez practicó violín. La placa dice simplemente, Victoria Anderson. Ella convirtió su tragedia en triunfo, su muerte en justicia, su historia en cambio. Sophie visita a menudo, trayendo flores frescas y nuevas historias de vidas salvadas a través del sacrificio de su hermana. Victoria sabía que no sobreviviría, les dice a los visitantes, pero se aseguró de que su muerte protegería a otros. Eso no es tragedia, eso es heroísmo.